Hola Cuoqui, bienvenidos a Cocina de Restaurante en Casa. Yo soy el Tano y estamos acá en la parrilla con el fuego acá atrás, que me estoy quemando la espalda, porque hoy sale video nuevo de la serie A Todo Fuego, serie la que hacemos parrilla. Y hoy les traigo un corte que va a cambiar todo lo que saben. La tapa de nalga, para muchos es igual al vacío, sobre todo para los carniceros. Así que quédate hasta el final porque lo vamos a poner a prueba y vamos a ver si es verdad o solamente nos quieren vender gato por liebre. Esto va a cambiar la forma en la que veamos la parrilla, así que vamos a hacer este manjar. Lo primero que vamos a hacer para empezar con esta receta, en una cacerola vamos a poner a hervir cerveza. Bueno, estaba un poquito caliente, pero bueno, tiene que hervir. A esto le vamos a dar mucho sabor. Le ponemos un diente de ajo y condimentos. Yo tengo orégano, pimienta blanca, 2 hojas de laurel y ají molido. Esto mezclamos y dejamos que se hierva unos 5 minutos. A los 5 minutos que esto está hirviendo, apagamos el fuego porque acá lo que queríamos era evaporar el alcohol y ya está. Ahora le ponemos salsa barbacoa que ya hicimos en el canal, que es un video que está muy viejo, así que si lo quieren ver de vuelta que lo grabamos, déjenmelo saber en los comentarios y la volvemos a hacer. Y si no te compras una salsa barbacoa que te guste, apagamos el fuego, la mezclamos bien, que se mezcle bien todo y mientras tanto vamos prendiendo el fuego y con esto vamos a ir sazonando la carne que le va a dar un sabor espectacular. Ahora sí, ya tenemos el adobo que le vamos a poner listo. Parrilla bien caliente y miren a ver si se ve bien. Lo vamos a tratar como si fuera un vacío. Lo vamos a cocinar a fuego medio. Vamos a hacer una corona, un aro con las brasas y en el medio que no queden brasas. ¿Para qué? Esto le vamos a dar fuego lento. Vamos a controlar la temperatura. Nos tiene que durar la mano acá cerca de los fierros sin quemarnos unos 12 a 14, 15 segundos. Y ahora sí, vamos a cocinar la tapa de nalga con la parte de la grasita para abajo. No sé si se escucha eso como chilla, pero eso es lo que queríamos. Suavecito, que no esté muy fuerte. Fuego medio, como les dije. Y esto lo vamos a cocinar así de unos 35 a 45 minutos. A los 10 minutos que pusimos la carne en la parrilla, mira, es el momento de empezar a darle sabor con la mezcla que hicimos de los condimentos con la cerveza y la barbacoa. A ver si la cámara me acompaña, se habrán dado cuenta, ¿no? ¿Por qué no le puse sal? Porque es un corte que no es muy grueso, muy alto. Entonces, como esto está todo bien salado por la salsa barbacoa, no lo va a necesitar. Por lo menos nosotros que comemos bajo en sal y la mamá se tiene que cuidar de la sal, no le vamos a poner sal. Si vos le ponés, corres el riesgo que te quede muy salado, pero ya ahí va el gusto de cada uno. A los 10 minutos, como te dije, vamos a empezar a pintar esto con esta mezcla de barbacoa y cerveza que lo va a ir humectando de a poquito y le va a ir dando muchísimo, pero muchísimo sabor. Y una vez que ya le mandamos todo este menjunje, la dejamos que se siga cocinando con el tiempo que te dije, alrededor de unos 35 a 45 minutos de cada lado. Y este paso de ponerle esto con el pincel o con una cuchara, lo vamos a ir haciendo cada 10 o 15 minutos. Y ahora sí, después de unos 40 a 45 minutos, vamos a dar vuelta a esto y vamos a ver cómo está, Escuchen eso, por favor. Y a ver, mira. No, esto está a punto caramelo. Y ahora sí, ni bien lo damos vuelta, vamos a ir pintando este lado también. Y ahora sí, vamos a dejar que se cocine unos 40 a 45 minutos más de este lado, siempre con el fuego hecho corona y que la carne esté en el medio, o sea, fuego indirecto.
Mientras esperamos a que se termine de cocinar la carne, paso a recordarles y contarles a los que no sepan que ya están activadas las membresías del canal. Así que a todos los que quieran apoyar este proyecto y se quieran hacer miembros, acá abajo van a encontrar el botón que dice unirse y ahí siguen los pasos que la aplicación los va a guiar. Van a tener beneficios los que se hagan miembros, obviamente, ¿no? Van a tener acceso anticipado a los videos. Van a tener las insignias de lealtad que da YouTube, emojis personalizados que vamos a ir actualizando los chats en las transmisiones en vivo y los vamos a estar saludando y reconociendo en todos los videos a los miembros. Así que ya sabes, si querés apoyar este proyecto y querés aparecer en la lista, unite acá abajo. Y cuando le falten los últimos 5 minutos, eso lo vas a saber vos bien en qué punto lo querés. Opcionalmente, ahora sí, tiramos todas las brasas, desarmamos la corona para que esto se cocine los últimos minutos así y tenga una linda capita de costra. Eso es a elección de cada uno. Ahora sí, esperamos esos 5 minutos y ya te muestro lo que queda este corte de carne. Y ahora sí, esto ya está pipí cucú, como se diría. Lo sacamos, fundamental, lo dejamos reposar unos 5 o 10 minutos para que se estabilicen bien todos los jugos adentro y ya te muestro lo que queda esta locura. Bueno, Coqui, así queda la receta del día. Una locura, esta delicia la vamos a acompañar con una cerveza helada, salsa criolla y así queda. Mirá, ¿ves? Mirá lo que es esto. Este es el punto que me gusta a mí. Si vos la querés bien cocinada del todo, dejala unos 7 minutitos más de cada lado, pero eso ya va en gusto de cada uno. Así que ahora yo me quedo probando esto y vamos a ver si es verdad lo que dicen que es igual al vacío o no. Si te gustó, te invito a que te suscribas al canal, me dejes tu like y cliques en la campanita y que también nos ayudes compartiendo este video para que podamos seguir trayendo contenido como este. Nos vemos en el próximo video. Bueno, gente, y ahora llegó la hora de la verdad. Mirá, esto se corta, solo es una mantequita. Vamos a ver si es como dicen. A ver. A ver, no es igual al vacío. Sí, sé que parece un poco, pero no es igual a un vacío. Ventajas que tienen comprar este corte. A ver, como nosotros no somos muchos y a mí me gusta cocinar un vacío entero, y si no lo puedo cocinar entero, separado por músculos, pero no te los quieren separar y te lo cortan, a mí no me gusta cortarlo el vacío, lo cocino separado o entero. Entonces, como somos pocos nosotros, un vacío es mucho, y este que pesa, a mí me pesó 1,7 kg, pero más o menos pesa 1,5 kg por ahí. Es una buena opción y te digo, no es igual un vacío, pero sí tiene, yo diría que es un primo hermano. Así que bueno, te leo acá abajo, ¿ustedes lo hicieron a la parrilla o cómo lo hacen? Déjenmelo saber acá.